¿Saben? Algunos no creen en su existencia, a pesar de que múltiples historiadores antiguos y modernos, así como escritos y datos, han confirmado su existencia. Otros lo consideran un iluminado, que llegó a estudiar con los mejores maestros esenios de la época, de los cuales supuestamente adquirió grandes conocimientos, sobre todo en manejo de energías, levitación y poderes curativos. Los masones lo consideran y lo llaman el maestro de maestros. Los creyentes cristianos lo consideran su Mesías y Salvador, y para algunos otros es considerado un farsante. Amigos y buscadores de la verdad, bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Deja tu comentario y comparte quién es Jesús de Nazaret para ti. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo o Jesús, es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incompatible con su concepción de Dios. En el Islam, en donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios, un concepto bahá'í para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o sadhu. Algunos budistas, incluido Tenzin Gyatso, el 14º y actual Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva, que dedicó su vida al bienestar de las personas. Lo que se conoce de Jesús procede casi exclusivamente de la tradición cristiana, aunque se le menciona en fuentes no cristianas. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstruir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a los métodos de análisis de los textos y sobre todo las conclusiones que de ellos pueden extraerse. El relato evangélico es la fuente principal para el conocimiento de Jesús y constituye la base de las interpretaciones que de su figura hacen las diferentes ramas del cristianismo. Aunque puede contener elementos históricos, expresa fundamentalmente la fe de las comunidades cristianas en la época en que estos textos fueron escritos y la visión que por entonces tenían de Jesús de Nazaret. Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente del Evangelio de Mateo y del de Lucas. No hay relatos de este tipo en los Evangelios de Marcos y Juan. Las narraciones de Mateo y Lucas difieren entre sí. El Evangelio de Mateo no relata ningún viaje previo al nacimiento de Jesús, por lo que se podría suponer que María y su esposo José vivían en Belén. María quedó inesperadamente embarazada y José resolvió repudiarla, pero un ángel le anunció en sus sueños que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo y profetizó con palabras del profeta Isaías que su hijo será el Mesías que esperan los judíos. Unos magos de Oriente en esas fechas llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer, con la intención de adorarlo, lo que alerta al rey de Judea, Herodes el Grande, que decide acabar con el posible rival. Los magos, guiados por una estrella, llegan a Belén y adoran al niño. De nuevo, el ángel visitó a José y le advirtió la inminente persecución de Herodes, por lo que la familia huye a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del monarca, de nuevo notificada a José por el ángel, que se presentó así por tercera vez. En el Evangelio de Lucas se relata que María y José viven en la ciudad galilea de Nazaret.
La historia de la concepción de Jesús se entrelaza aquí con la de Juan el Bautista, ya que en este evangelio María e Isabel, madre del Bautista, son parientes, y el nacimiento de Jesús es notificado a María por el ángel Gabriel, lo que se conoce como anunciación. El emperador Augusto entonces ordena un censo en el cual cada uno debe empadronarse en su lugar de nacimiento, y José debe viajar a Belén por ser originario de este lugar. Jesús nace en Belén mientras se encuentran de viaje y es adorado por pastores. Lucas añade además breves relatos sobre la circuncisión de Jesús, sobre su presentación en el templo y su encuentro con los doctores en el templo de Jerusalén, en un viaje realizado con motivo de la Pascua, cuando contaba con 12 años. En los evangelios de Mateo y Lucas aparecen descritas las genealogías de Jesús. La de Mateo se remonta al patriarca Abraham y la de Lucas a Adán. Estas dos genealogías son idénticas entre Abraham y David, pero difieren a partir de este último, ya que la de Mateo hace a Jesús descendiente de Salomón, mientras que según Lucas su linaje procedería de Natán, otro de los hijos de David. En ambos casos, lo que se muestra es la ascendencia de José, a pesar de que, según los relatos de la infancia, este solo habría sido el padre adoptivo de Jesús. La llegada de Jesús fue profetizada por su primo, Juan el Bautista, por quien Jesús fue bautizado en el río Jordán. Según los evangelios, el Espíritu de Dios condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el demonio. Después, Jesús marchó a Galilea, se estableció en Cafarnaúm y comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Acompañado por sus seguidores, Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea, predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros. En ninguno de los evangelios se indica cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús, aunque el Evangelio de Juan menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua judía, o Pesaj, en Jerusalén en 3 ocasiones. En cambio, los evangelios sinópticos mencionan solo la fiesta de Pascua en la que Jesús fue crucificado. Gran parte de los hechos de la vida pública de Jesús narrados en los evangelios tienen como escenario la zona septentrional de Galilea, en las cercanías del mar de Tiberíades o lago de Genesaret, especialmente la ciudad de Cafarnaúm, pero también otras, como Corosaín o Betsaida. También visitó en el sur de la región localidades como Caná o Naín y la aldea en la que se había criado, Nazaret, donde fue recibido con hostilidad por sus antiguos convecinos. Su predicación se extendió también a Judea y estuvo en Jericó y Betania, donde resucitó a Lázaro. Escogió a sus 12 principales seguidores, llamados en los evangelios apóstoles, en griego enviados, de entre el pueblo de Galilea. En los evangelios sinópticos se menciona la siguiente lista: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que posteriormente traicionaría a Jesús. Algunos de ellos eran pescadores, como las 2 parejas de hermanos formadas respectivamente por Pedro y Andrés y Juan y Santiago. Mateo es identificado generalmente como Leví, el de Alfeo, un publicano. El Evangelio de Juan solo menciona los nombres de 9 de los apóstoles, aunque en varios pasajes hace referencia a que eran 12. Predicó tanto en sinagogas como al aire libre, y las muchedumbres se congregaban para escuchar su palabra. Entre sus discursos destaca el llamado Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo. Utilizó a menudo parábolas para explicar a sus seguidores el reino de Dios. Las parábolas de Jesús son breves relatos cuyo contenido es enigmático. A menudo han de ser después explicadas por el mismo Jesús. Tienen en general un contenido escatológico y aparecen exclusivamente en los evangelios sinópticos. Mantuvo controversias con miembros de algunas de las más importantes sectas religiosas del judaísmo, y muy especialmente con los fariseos, a quienes acusó de hipocresía y de no cuidar lo más importante de la Torá: la justicia, la compasión y la lealtad. La originalidad de su mensaje radicaba en la insistencia en el amor a los enemigos.
así como su relación estrechísima con Dios. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, a los oprimidos y a los pecadores para ofrecerles su misericordia. La oración del Padre Nuestro que recomendó utilizar a sus seguidores es clara expresión de esta nueva relación de cercanía con Dios. Según los evangelios, durante su ministerio Jesús realizó varios milagros. En total, en los 4 evangelios se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. Según los 4 evangelios, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de Pascua. Entró a lomos de un asno para que se cumplieran las palabras del profeta Zacarías. He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una bestia de carga. Fue recibido por una multitud que lo aclamó como hijo de David. En cambio, según el Evangelio de Lucas, fue aclamado solamente por sus discípulos. En el Evangelio de Lucas y en el de Juan, Jesús es aclamado como rey. Según los Evangelios, a continuación fue al templo de Jerusalén y expulsó de allí a los cambistas y a los vendedores de animales para los sacrificios rituales. El Evangelio de Juan, en cambio, sitúa este episodio al comienzo de la vida pública de Jesús y lo relaciona con una profecía sobre la destrucción del templo. Vaticinó la destrucción del templo y otros acontecimientos futuros. En lo que a la tradición cristiana designa como la última cena, en el transcurso de esta cena pascual, Jesús predijo que sería traicionado por uno de los apóstoles, Judas Iscariote. Tomó pan en las manos diciendo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo». Y a continuación, tomando un cáliz de vino, dijo: «Bebed de él todos, porque esta es la sangre de la alianza, que será derramada por la multitud para la remisión de los pecados». Tras la cena, según los sinópticos, Jesús y sus discípulos fueron a orar al huerto de Getsemaní. Los apóstoles, en lugar de orar, se quedaron dormidos, y Jesús sufrió un momento de fuerte angustia con respecto a su destino, aunque decidió acatar la voluntad de Dios. Judas había efectivamente traicionado a Jesús para entregarlo a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén a cambio de 30 piezas de plata. Acompañado de un grupo armado de espadas y garrotes, enviado por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, llegó a Getsemaní y reveló la identidad de Jesús besándole la mejilla. Jesús fue arrestado. Por parte de sus seguidores hubo un conato de resistencia, pero finalmente todos se dispersaron y huyeron. Tras su detención, Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás. Allí fue juzgado ante el Sanedrín. Se presentaron falsos testigos, pero como sus testimonios no coincidían, no fueron aceptados. Finalmente, Caifás preguntó directamente a Jesús si él era el Mesías. Y Jesús le contestó: «Tú lo has dicho». El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras ante lo que consideraba una blasfemia. Los miembros del Sanedrín escarnecieron cruelmente contra Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús fue llevado primero ante Anás, suegro de Caifás, y luego ante este último. Pedro, que había seguido a Jesús en secreto tras su detención, se encontraba oculto entre los sirvientes del sumo sacerdote. Reconocido como discípulo de Jesús por los sirvientes, le negó 3 veces, tal como Jesús le había profetizado. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano. Tras interrogarle, Pilato no le halló culpable y pidió a la muchedumbre que eligiera entre liberar a Jesús o a un conocido bandido llamado Barrabás. La multitud, persuadida por los príncipes de los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Pilato se lavó simbólicamente las manos para expresar su inocencia de la muerte de Jesús. Jesús fue azotado, lo vistieron con un manto rojo, le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Los soldados romanos se burlaban de él diciendo: «Salud, rey de los judíos». Fue obligado a cargar la cruz en la que iba a ser crucificado hasta un lugar llamado Gólgota, que en arameo significa lugar del cráneo.
le ayudó a llevar la cruz un hombre llamado Simón de Cirene. Dieron de beber a Jesús vino con hiel. Él probó pero no quiso tomarlo. Tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestiduras. En la cruz, sobre su cabeza, pusieron un cartel en arameo, griego y latín, con el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos, que a menudo en pintura se abrevia INRI. Fue crucificado entre dos ladrones. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó: Elí, Elí, lema sabactani, que, según el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras finales de Jesús difieren en los otros dos evangelios. También hay diferencia entre los evangelios en cuanto a qué discípulos de Jesús estuvieron presentes en su crucifixión. En Mateo y Marcos son varias de las mujeres seguidoras de Jesús. En el Evangelio de Juan se menciona también a la madre de Jesús y al discípulo, a quien amaba. Según la tradición cristiana, se trataría del apóstol Juan, aunque en el texto del Evangelio no se menciona su nombre. Un hombre llamado José de Arimatea, de quien históricamente se sabe era su tío abuelo, solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús, la misma tarde del viernes en que habría muerto, y lo depositó envuelto en una sábana, en un sepulcro excavado en la roca. Cubrió el sepulcro con una gran piedra. Según el Evangelio de Mateo, al día siguiente, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato que colocase frente al sepulcro una guardia armada, para evitar que los seguidores de Jesús robasen el cuerpo y difundieran el rumor de que había resucitado. Pilato accedió. Los 4 evangelios relatan que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, después de su muerte, y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En todos ellos, la primera en descubrir la resurrección de Jesús es María Magdalena, y ésta dio al resto de los seguidores de Jesús la buena noticia. Sin embargo, no le creyeron. Jesús volvió a aparecerse, esta vez a 2 que iban de camino. Cuando estos discípulos contaron lo ocurrido, tampoco se les creyó. Finalmente, se apareció a los 11 apóstoles, a los que reprendió por no haber creído en su resurrección. Les encomendó predicar el Evangelio y subió a los cielos, donde está sentado a la derecha de Dios. Aunque la tradición cristiana considera generalmente que en el momento de su muerte Jesús tenía 33 años, es perfectamente posible que tuviera una edad superior, dado que, como se ha expresado, posiblemente nació en el año 4 a.C., año de la muerte de Herodes el Grande. El número 33 con el tiempo ha acabado adquiriendo un sentido simbólico y ha sido empleado por organizaciones como la masonería, que divide su escalafón en 33 grados, siendo el 33 el grado superior. Los mormones, es decir, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creen que Jesucristo ofrece la salvación en 2 aspectos diferentes, de la muerte física y de la muerte espiritual. La Iglesia mormona, fundada en Estados Unidos, también mantiene la creencia de que, después de su resurrección, Jesucristo visitó América y continuó allí su enseñanza. Los testigos de Jehová consideran a Jesús como el único ser creado por Dios directamente que actualmente no es un hombre ni el Dios Todopoderoso, sino una poderosa criatura espiritual entronizado como rey. También creen que Jesús no es parte de una Trinidad y que no resucitó por sí mismo, sino que Dios lo resucitó. Los testigos de Jehová afirman que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero, y por ende no usan la cruz ni ningún otro símbolo. Otro punto que caracterizan sus creencias es que Jesucristo se convirtió en rey en el cielo en el año 1914, y el arcángel Miguel es Jesucristo en su posición celestial. Para la ciencia cristiana, es decir, la Iglesia Científica de Cristo, de Mary Baker Eddy, Jesús el Cristo tiene una dualidad. Uno es Jesús como hombre y la otra es Cristo como la idea divina. Jesús representó a Cristo, es decir, la verdadera idea de Dios. Este Cristo Espíritu gobernó al Jesús físico. Con la ascensión desapareció Jesús,
pero la identidad espiritual o Cristo continúa existiendo en el orden eterno de la ciencia divina, redimiendo los pecados del mundo. Jesús no es Dios, sino el Hijo de Dios y uno con Dios, en calidad y no en cantidad. Dios no es un salvador corpóreo, sino un principio salvador. La salvación no se logra mediante el perdón, sino una reforma y recurso de espíritu. Los adventistas del séptimo día hacen hincapié, como la mayoría de los grupos adventistas, en una escatología de signo milenarista que considera inminente la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, la cual se realizará de modo visible y tangible. Independientemente de tu fe, religión o creencias, aunque muchos se aferren a negar la existencia de Jesús y hasta hagan campañas de desprestigio en contra de quienes creen en él, la verdad es que ese hombre existió y es reconocido aún en muchas culturas, otras religiones no cristianas y muchos grupos iniciáticos como la masonería o el rosacrucismo. Como dato importante, tuve que omitir muchos puntos importantes de la vida de Jesús, pero es que un solo video no alcanza para hablar de tan grande y enigmático personaje. Y por supuesto que hay quienes han intentado generar morbo a través del personaje histórico de Jesús, diciendo cosas como que tuvo una relación amorosa, una hija, que no murió en la cruz, que tenía un gemelo que lo suplió a su muerte, y un conjunto de historias fantasiosas al respecto. Sin embargo, ninguna de esas historias se ha podido comprobar, tanto como sí se ha comprobado la existencia del Nazareno. Milagroso o no, hijo de Dios o no, el Jesús histórico logró lo que ningún otro iniciado, líder o famoso en toda la historia de la humanidad: marcar el tiempo y la historia universal, así como cambiar la vida entera de millones y millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver este video, el cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, no olvides visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olvides, www.elverbo.org. Me despido deseándoles que tengan mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.